Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Interruptor aquí en Vía X. Ya estábamos conversando de manera muy metidos en onda con Ramón Grifero, un tesoro nacional. Un aplauso para él, una de las personas más importantes de la dramaturgia chilena. Y él ha vuelto a estrenar una nueva versión de su obra de teatro que se llama 99 La Morgue en el Teatro Camilo Enríquez. Sí, en la Munática 31. Partimos el 10 de noviembre. Una obra de teatro que se estrenó en 1987 y este caballero es responsable de estrenar las primeras obras de teatro donde se hablaba de los horrores de la dictadura. Es por eso que todo este tiempo después volver a ver esta obra de teatro y volver a hablar de cómo se hacía teatro en esa época, en los últimos años de dictadura, es un placer para nosotros tenerlos acá. Así que no se pierdan el programa del día de hoy. Un nuevo aplauso también ahora para empezar la entrevista con Ramón Grifero. ¿Cuándo se vuelve a...? Disculpa, ¿cuáles son las fechas del reestreno? Porque yo fui a ver una reposición, no es la palabra, ¿no? Sí, bueno, una nueva versión porque hay otros actores, una nueva escenografía, estamos en otro espíritu de época, obviamente, 30 años atrás era otro mundo, pero partimos de jueves a domingo, el 10 de noviembre, durante un mes. La última temporada de 2 meses y medio fue excelente, desbordó de público, la gente muy emocionada, disfrutó de una gran obra teatral, de un buen elenco, de música, escenografía, realmente. Y ahora volvemos, ¿no es cierto?, de jueves a domingo y tenemos un jueves popular a 3.500 pesos para que todo el mundo vaya. Perfecto, una obra de teatro maravillosa, tanto en su actuación como en su como en su dirección de arte, los parlamentos. Y es una obra de teatro que cuenta la historia de una morgue en los últimos días de la dictadura militar, donde comienzan a llegar cuerpos, y todos los cuerpos son, curiosamente, de personas que se ahogaron, y de repente la gente que trabaja en la morgue se comienza a dar cuenta de que hay algo raro. Es una súper buena metáfora de, finalmente, qué era lo que iba a pasar una vez que se termina la dictadura. Pero quiero que volvamos a 1987, cuando... ¿Hace cuánto de tiempo ya? 85. Fue el 86. El 86, perfecto. 30 años atrás. Volvamos 30 años atrás. Tú eras un cabro que estaba ahí haciendo estas obras de teatro. ¿Cómo fue en esa época hacer una obra de teatro sobre la dictadura con todo en contra en este sistema horrible del que estábamos hablando antes de comenzar el programa? Bueno, yo estuve exiliado hasta el 83, del 73 al 83, y empecé a hacer teatro en Bruselas y me di cuenta que las obras que estaba realizando ahí eran en realidad un acto de resistencia y tenían que ser mostradas en Chile. Entonces yo vine a Chile para, a través del teatro, hacer una resistencia a la dictadura a través del arte. Y obviamente cuando llegué con la obra no había ni un lugar, ninguna universitaria, ni un teatro universitario, ni nadie porque estaba todo intervenido por la dictadura militar, que podía arriesgarse a dar esta obra. ¿Cómo era? ¿Tú conversabas como con gente que trabajaba en los teatros y te decían como no, ninguna posibilidad? Sí, yo iba al Teatro Universitario de la Chile, de la Católica, y le decía, oiga, mira, tengo esta obra, y me decía, no, esto no se puede mostrar. Y además estaban todos intervenidos. En cierta manera, yo fui ingenuo de ir, porque estaban intervenidos por rectores militares y no podían, estaban ya viviendo bajo la censura. Hay que acordarse que todos los teatros en Chile son casi la mayoría en la época municipales, y las municipalidades estaban intervenidas por alcalde delegado, no es como acá en las elecciones que la gente podía votar. ¿Qué hiciste cuando te das cuenta que tenéis todo en contra y que no podía hacer una obra de teatro? Empezamos a buscar un espacio alternativo y se descubrió este espacio que era el Trolley, que le fundamos, que era la sede del sindicato de los conductores de troleys de Santiago, que era un sindicato de jubilados. Y yo tenía una primera obra que se llama Historias de un galpón abandonado. Son 3 obras de la dictadura que hacen una metáfora de cómo era el país y en realidad cómo es la especie humana. Porque si bien uno escribe bajo una coyuntura que es dictadura, está escribiendo sobre una especie, sobre la humanidad, sobre cómo los seres humanos finalmente nos manejamos en diferentes circunstancias. Y cómo nos corrompemos también, ¿no? Cómo nos corrompemos y cómo nuestra especie tiene en cierta manera, ¿no es cierto?, un karma o un gene que tenemos, ¿no es cierto?, cárceles para impresionar a nosotros mismos, para poner en prisión a nuestra propia especie. Tenemos ejércitos construidos para matarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando existen esas paradojas, ya es lo que el arte también trata de entender, ¿no? Porque si yo voy a Argentina y mato a 100 argentinos hoy día, soy el psicópata más famoso de América Latina. Pero si estamos en guerra con Argentina,
soy un héroe y tengo un monumento en la Plaza Italia. Y esas paradojas del ser humano bajo una dictadura se agudizan, aparecen y se develan. Entonces, como tú me estás explicando, nosotros con un grupo de gente arrendamos este espacio que se llamaba, que era de un gran sindicato, un gran galpón de madera Pino Oregón, y ahí se creó este espacio que le llamamos el Trolley, que fue un gran centro de resistencia artístico entre el 83 y el 88, donde se hacían fiestas, eventos, fiestas performance, donde tocaban Los Prisioneros, electrodomésticos, fiscales ad hoc. Se produjo toda una renovación artística durante todos estos años en este espacio, con coreografías, con encuentros de videoarte, con pintores que hacían exposiciones, etc. Y obviamente todo desconocido, no publicitado por los medios. Y ahí se creó el Teatro Fin de Siglo, que generó estas obras que, como te decía yo, era en un galpón abandonado, el Chile en un galpón abandonado. Luego fue Cinema Utopia. Chile, en el año 40, nuestros antepasados viendo una película sobre el Chile y la dictadura. Y la tercera fue 9-9 la morgue, cuando el país ya estaba convertido en una morgue. Perfecto. Es 9-9 la morgue, no es 99. O se puede decir. Pues se puede decir de las dos maneras, 99-9. En el 86 ya las cosas estaban más relajadas culturalmente, en el sentido de que las historias, porque yo en esa época tengo que haber tenido 3 años, 4 años, las historias que uno escucha y que están documentadas es que entraban los militares a tu casa y si pillaban un libro de Marx te iba a ir detenido, desaparecido. Entonces las cosas estaban más relajadas como para que tú pudieras tranquilo montar una obra de teatro porque es la primera obra que habla sobre los muertos. Habla sobre detenidos, es la primera obra que pone en escena los detenidos, el caso de los detenidos desaparecidos, donde se hace una configuración del país como una morgue, donde nuestros líderes políticos de la época eran en cierta manera necrófilos, esta adoración a matar al otro, y donde también nos preguntamos, donde en esta morgue también están encerrados, como tú viste en la obra, está un país entero, está la Virgen del Carmen, está Bernardo Higgins, que no pueden hacer nada para sacarnos de esa coyuntura que se está viviendo. Pero... estaba más relajado en ese sentido, como que los militares sabían que se iban a retirar, por ende... No, yo creo que la represión seguía igual, solamente que ahora los sistemas de inteligencia estaban más entrenados, por decirlo de una manera, por lo tanto ya no era tan arbitrariamente como fue en su inicio, sino iban directamente y asesinaban a los que ellos consideraban que tenían que liquidar. Porque acuérdate que en el 86 se declara estado de sitio, la obra se estrena 3 meses después del atentado al dictador Pinochet, y había sido el caso de los degollados del 85, y en el 87 se asesina a 13 jóvenes en la Operación Albania, que se sacan de sus casas y son ejecutados. Entonces, estamos en un periodo de estado de sitio, es decir, en cierta manera hay como una vuelta al ver que empiezan a aparecer las protestas, la dictadura se vuelve más fuerte. No es un periodo más plano. Entonces, cuando tú ya decides montar esta obra de teatro, vas a los teatros universitarios, te dicen que no se puede, ¿cómo convences a los actores? Bueno, es que, como te digo, esta es la tercera obra de la trilogía que parte del 84, y cuando empezamos a hacer cosas ahí, empezaron a llegar actores. Empezaron a llegar gente que decía, yo quiero resistir, porque hay que ver que en la época de la dictadura hay actores, no todo el teatro hizo resistencia, hay un teatro comercial, hay actores que están trabajando en la televisión, felizmente, siendo rostros de la dictadura, y hay otros que deciden arriesgarse y usar su profesión, lo que es como un lugar para hablar finalmente. Si el teatro es el lugar donde nosotros queremos develar lo que existe, es el lugar del espíritu, del alma, uno escoge el arte por esa razón, cuando se encuentra uno en una situación bajo dictadura, como que en cierta manera uno tiene que responder ese oficio al cual escogió, es decir, develar lo que no estaba sucediendo. Pero yo tengo la sensación, y aquí yo voy a tirar una sentencia para que tú me corrijas, porque tú eres el que tiene la experiencia acá, pero yo tengo la sensación de que hoy en día los actores o la gente del teatro, los actores,
no toman esos riesgos. De hecho, los siento más bien ausentes y callados frente a temas que son súper importantes, pero estamos 30 años atrás, que tú me digáis que habían actores que decían como yo quiero hacer resistencia a la dictadura, arriesgándome a que los organismos de inteligencia me sigan. ¿Cachai? Yo te decía antes de empezar el programa que hoy en día a uno lo trolean, algo tan estúpido como que te trolean y te mata el día o la semana, o tenés un paso incorrecto en los medios. Me imagino lo que tiene que haber sido vivir con que te sigan finalmente, porque eso fue lo que les sucedió, ¿no? Sí, bueno, además de, no es solamente un problema que te sigan, sino además es un problema que no tienes trabajo, porque todos los espacios de trabajo están controlados. Bueno, nadie te va a contratar en la televisión, obviamente. Las universidades tampoco, porque están intervenidas. Entonces, primero, te quedas en una posición, ¿no es cierto?, en que... Y por eso se llama resistencia. Cuando tú haces un acto de resistencia sabes que vas a ganar mucho, porque estás respondiendo, ¿no es cierto?, a una energía, como quien dice, espiritual, y no estás tan preocupado de que en realidad vas a perder un trabajo, que nadie te va a contratar, porque además uno no quiere estar en esos lugares. No quiero ser director de la Corporación Cultural de Santiago ni de Providencia bajo la dictadura. Otros sí. ¿Ves resistencia hoy en día de esta manera, con esa valentía? Y si la ves, ¿dónde? ¿Dónde la gente podría...? Y si hay que hacer... ¿Cuál es tu opinión respecto de hacer resistencia hoy en día? ¿Respecto de qué habría que hacer resistencia? Claro, yo creo de que... Mira, estamos hablando 30 años atrás. 30 años atrás era otra época. Entonces es bien difícil la comparación. Estábamos bajo Guerra Fría. La gente estaba muriendo... Una gran diferencia en la época, la gente estaba muriendo por ideales. Hoy día nadie va a morir por la patria, nadie va a morir para que la gente gane más dinero, nadie va a morir por una utopía. La gente estaba, a lo mejor muchos morían con el puño en alto. Hoy día todo eso, no había internet, se escribía a máquina, la obra está escrita a máquina de escribir. Hoy día estamos viendo otra época, otro espíritu de época, sí, y nos estamos enfrentando a otro lugar. La obra 9 La Morgue se pregunta, ¿qué harán los que vendrán? Y yo creo que esa es la vigencia que sigue teniendo, porque la pregunta ¿qué harán los que vendrán? Es bien terrible, porque en realidad los herederos de toda esa gente que murió lo vemos hoy día en esta clase política que, ¿no es cierto?, está bañada en corrupción, que finalmente tomaron el poder como un botín y que felizmente estamos tratando de salir a través de otras alternativas, ¿no es cierto?, como los Sharp en Valparaíso, pero hay una sensación más bien de desapego frente a una clase política que existe. Entonces la resistencia hoy día, yo te diría que la resistencia del arte es defender el arte frente al arte de mercado. Wow, ¿y por qué? Porque el arte de mercado es un arte que tiene, como quien dice, solamente un objetivo, y que está bien que exista, ¿no?, de ganancia, pero que está desligado de la continuidad del arte como un lugar de poder ver más allá, de develar. No es que sea muy santo el arte, no, pero sí como... A ver, tradicionalmente el arte estaba ligado a la política y era un arte político. En el sentido que había arte anarquista, arte comunista, arte... Perfecto. Hubo arte en la Edad Media, el arte era religioso, correspondía a la ideología de la religión católica. Hoy día... la política del arte hoy día, así como había arte, es el arte de mercado. Y ya no hay un arte político, sino más bien hay una política del arte, que es el arte que a través de su lenguaje habla, se manifiesta. Perfecto, pero a ver, porque este tema de verdad a mí me interesa, porque creo que para las nuevas generaciones es muy interesante hacer una discusión respecto del estado del arte político. Entonces, o la política del arte. O la política del arte. Cuando tú me dices entonces que hoy en día la resistencia artística está en hacer una resistencia respecto del arte del mercado, me imagino que tiene que haber otro... Y también para develar la ficción, es decir, siempre... Ya, perfecto, pero déjame terminar acá. Porque también creo que la única resistencia del arte sea en respuesta al arte de mercado. También tiene que haber resistencia como respecto de otras cosas. Y esa es la pregunta que te quiero decir. Cuando digo arte de mercado, en el fondo no es que sea con el arte de mercado, sino como... A ver... la política antes era el lugar que se hablaba de la muerte, de la existencia humana, de tomarse el cielo por asalto. La política tenía utopía, ¿sí? Por eso al arte le gustaba esa política ideológica. Hoy en día, esos temas ya no son parte de nuestra clase política hoy día. No hablan de la felicidad, de la existencia, de la muerte, del amor.
todos esos temas fundamentales del ser humano, hoy día el último lugar que queda, de donde se habla, yo diría que son las religiones y el arte. Perfecto. Y de ese lugar uno resiste porque sigue defendiendo ciertos conceptos de humanidad que cada uno tiene o cierta defensa frente no defensa, yo diría, este gen del mal que todos tenemos, que nos hace continuamente generar desgracias, coyunturas, guerra, etcétera, porque el deseo de Miss Universo del nunca más es falsedad. Siempre va a ser más. Sí, absolutamente, absolutamente. Ahora, cuando tú... A ver, primero hay una cosa que es increíble, que ya en 1986, cuando estrenas esta obra de teatro, antes de que los militares terminaran, tú tenías una visión profética, y es por lo cual yo creo que todo el mundo tiene que ir a ver esta obra de teatro. No solo es hermosa y las imágenes quedan por lo menos 2 semanas grabadas en la frente, y después cuando uno la recuerda, vuelven a aparecer. Y tú, en el 86, antes de que los militares se fueran, hay una escena donde, voy a parafrasear, dice como... ya vendrán los próximos y se acordarán de los muertos poniendo una placa en el metro de una estación que a nadie le importa. No lo dices así, pero es el mensaje y fue finalmente lo que sucedió. ¿Cuál es tu reflexión de por qué quienes siguieron, los hijos de la dictadura tomaron esa posición? Claro, la obra... que bueno, quiero subrayar, ¿no es cierto?, que ese gran diseño integral es de Javiera Torres. Hay una música increíble la música está increíble. Alejandro Miranda, que es un gran compositor musical. Hay mucha autoría en esta obra. Están las actuaciones de Paulina Urrutia, Carmina Riego, Ítalo Espotorno, Javier Salamanca, Ángel Bernae, Verónica García Huidobro, que está homenajeada por Teatro Mil ahora como por su trayectoria. Entonces hay mucho trabajo de mucha gente muy creativa. No, es topísimo. Que no es solamente uno, sino hay estas cosas extrañas, esa confluencia de tantos creadoras que logran generar algo de mucha fuerza y que yo creo que además tiene que ver con nuestro estar involucrado históricamente en la memoria de un país, hace que toda esta obra se hizo con mucha pasión y el gran éxito que está teniendo, ¿no? Ya, pero ¿por qué? Pero la pregunta los hijos de la dictadura? Sobre claro, todo, la pregunta que tú me dices también es, claro, la obra... Por ahí pusieron el oráculo grifero, es que la obra imagina bajo la dictadura que termina la dictadura. Hay un sueño y se ve el día después. Y se pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y le dice, ay, anda a la misa de una acción de gracia. Pero ellos, mamá, los que murieron, ay, tal vez pongamos en alguna placa, en alguna estación del metro, cambiaremos el nombre de alguna plaza. Pero no, y mañana habrá que trabajar como todos los días. Entonces, efectivamente, lo que sucede después, qué responsabilidad hubo con todos esos muertos que permitieron esta democracia, finalmente es como chiste, ¿no? Es como patético darse cuenta de que esta democracia no respondió, o los partidos cuyos militantes fueron, ¿no es cierto?, en esa época ejecutados, asesinados, no respondieron a ese sacrificio de toda esa gente. ¿Por qué? Y yo creo esencialmente, primero, porque el poder los cautivó. Segundo, se estableció una clase política tanto de izquierda y derecha que hace, por ejemplo, que ellos solamente mantengan el botín supuestamente de nuestra democracia, porque impide que cualquier candidato pueda ser candidato, cualquier ciudadano. Por ejemplo, tú no puedes ser candidato a diputado, al menos que te juntes 3.000 firmas de gente que votó en el mismo distrito a la elección anterior, lo lleve a notaría, en el horario de notaría, hagan la cola, saquen un número y se inscriban y paguen además. Entonces eso está impidiendo que los ciudadanos, como en cualquier democracia, puedan decir, yo tengo una voz y quiero ser candidato. Y eso ha generado, ¿no es cierto?, una, como dicen, una abducción del poder ciudadano por una clase política que no permite ni plebiscitos, ni que cualquier ciudadano pueda ser candidato. Ahora, entonces, eso ha finalmente corrompido una fluidez, ha impedido una renovación, y felizmente están apareciendo nuevas voces. Ahora, cuando tú haces esa reflexión de que finalmente a los hijos de la dictadura no les va a importar, la haces antes de que los militares salgan, era porque imagino que tú podías leer que el país iba a reaccionar de esta manera, ¿no? Ya había un ambiente derrotista
antes de que se terminara? ¿Me explico con la pregunta, no? Sí, mira, yo creo que hay cosas, no es, hay cosas que uno percibe en el aire, más allá de un análisis, ¿no? ¿Qué percibías tú antes? O son sensaciones que uno va teniendo, porque además estamos hablando en el 86, uno percibía el fin de una utopía. A ver, uno vivió varios fines de utopía, ¿no? La primera utopía fue como joven, y ahí la gente se va, cuando ve los fines de la utopía, va perdiendo la confianza, va perdiendo, ¿no es cierto?, y va creando otra, ¿no? Cuando joven uno pensaba en la utopía de Allende, se pierde. Después piensa en la utopía de la alegría que viene, se pierde. Piensa en la utopía de que, porque vuelve un gobierno supuestamente con muchos discursos, humanista, va a prosperar algo y se vuelve a perder. Pero yo creo que esto es una condición eterna del ser humano. ¿Por qué? ¿Pero se basa en qué? ¿Se basa en la ignorancia, en la flojera? Yo creo que se basa en nuestra especie, en que siempre tenemos deseos de hacer algo mejor, pero es la especie humana incapaz de cumplirlo. Por ejemplo, voy a decirte un ejemplo. Todos son cristianos y todos desean amar el uno al otro, pero no podemos hacer. Ya, pero igual, Ramón, yo creo que esto no pasa, las utopías no se caen en la misma medida ni con la misma violencia en Chile que en otros países. ¿Cachai? En Argentina las cosas fueron distintas. En Estados Unidos las cosas han sido distintas. En Irlanda, no sé, te puedo decir un montón. No, pero yo te digo de que no, pero igual hay desilusiones. A lo mejor hay gente que se ilusionó con la Kirchner y después se desilusionó. Se ilusionó con Perón, después se desilusionó. Se ilusionaron con algunos, se habrán ilusionado con Fidel Castro, después se dieron cuenta y se quedó 50 años como dictador. Entonces, ¿tú crees que los hijos... siempre hay un deseo, una ilusión que se desvanece y se vuelve a crear otra ilusión. ¿Y solo... es como el deseo constante de nosotros en el amor, en todo. Es como la gente desea una televisión grande, plana. Una vez que la tiene, ese deseo se desvanece y vuelve a desear otra cosa. Perfecto. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya. Nos queda la segunda parte de la entrevista. Vamos a sacarle toda la información que podamos a Ramón Grifero, porque este tema de la resistencia del arte, tengo la sensación que es muy importante analizarlo, y tu obra 99 de la morgue, que hay que ir a ver, porque hay que tratar de aprender de lo que sucedió de todas las maneras posibles, y no solo es la televisión, los documentales o los documentos escritos, sino que el teatro, aparte que es puro filete, todo es increíble. Ya, gracias. Hacemos una pausa comercial. Pueden comentar el programa con el hashtag El Interruptor o buscar nuestro grupo de Facebook, hashtag Otro Público, y seguimos con más Ramón Grifero.